Vamos a continuar. Vamos a aclarar esto de la ciclooxigenasa y los tromboxanos. ¿Se acuerdan que ayer habíamos visto el cuadrito? Vuelvo a repetir. Les había dicho que las prostaglandinas eran uno de los mediadores más importantes con respecto a la inflamación, al dolor, a la fiebre, pero los tromboxanos también participan en la producción de inflamación. Entonces, obviamente, inhibir a los dos va a ser mucho más efectivo. Lucía, repetime por favor la pregunta, así la aclaramos al aire. Sí, profe, porque justo había preguntado Stephanie por la ciclooxigenasa si aumentaba las prostaglandinas. Pero después Marcelo ahí en el chat, que tampoco llegué a leer mucho, había puesto de que no, que esa la disminuía y los tromboxanos sí la aumentaban. No sé, no entendí muy bien. Entonces como que, Es un no sé, lío no entendía. bárbaro, sí. Es un lío bastante largo. En realidad la ciclooxigenasa, chicos, traten de silenciar los micrófonos. A ver, si no los silencio yo. Ahora los silencio. Los silencio a todos. ¿eh? Después, obviamente, cuando quieran hacer alguna consulta, lo habilitan. Pero bueno, básicamente eso. La ciclooxigenasa, ¿m? La ciclooxigenasa es una enzima que lo que hace precisamente es aumentar la producción de prostaglandinas. Por eso la inhibo, para impedir que las prostaglandinas y tromboxanos aumenten. Es un juego raro, porque normalmente en un proceso de inflamación, obviamente aumentan las prostaglandinas. Yo lo que necesito es que disminuyan, que desaparezcan, precisamente para aliviar eso, aliviar la inflamación, aliviar el dolor, o aliviar la fiebre. Si yo, o sea, no hay una manera de poder inhibir directamente a las prostaglandinas. Entonces, ¿qué hago? Inhibo a la ciclooxigenasa, que es la enzima que hace que se produzcan estas sustancias. Y de paso también quería aclarar, porque seguramente los chicos que están en farmacia ya los conocen, que se van a encontrar con los inhibidores selectivos de la COX-2. En realidad hay dos tipos de ciclooxigenasa. Está la COX-1 y la COX-2. O sea, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Las dos actúan de la misma manera. Las dos actúan aumentando la producción de prostaglandinas. Con la diferencia que la ciclooxigenasa 1, me va a producir prostaglandinas en todo el cuerpo, en absolutamente todo el cuerpo. En cambio, la ciclooxigenasa 2 se va a producir exclusivamente en el lugar de la lesión. Si yo inhibo a la COX-2 únicamente, voy a inhibir a las prostaglandinas que se produjeron en el lugar de la lesión, pero no en otras partes del cuerpo. Entonces, como consecuencia de eso, de inhibir únicamente este tipo de ciclooxigenasa, la 2, la que se produjo en el lugar de la lesión, no me va a inhibir a las prostaglandinas que están produciendo el moco gástrico protector. Y como consecuencia, va a haber muchísimo menos acidez como efecto adverso. Son mucho mejores a nivel, digamos, de efectos adversos, pero son mucho más caros, muchísimo más caros.
Obviamente, dependiendo la patología, uno va a elegir uno u otro. Porque si vos te tomás un ibuprofeno, una aspirina, o lo que sea, porque te duele la cabeza, porque tenés fiebre, no va a haber problema. Pero si vos tenés que tomar, si tenés que tomar un AINES por una patología, que la tenés que tomar por unos cuantos meses, realmente es bastante incómodo tener que tomar un medicamento que te produzca acidez. Se puede quizás complementar con un protector gástrico, pero no tiene demasiado sentido. Es preferible tomar uno solo y no tomar 20 cosas. Pero bueno, ustedes conozcan esto. Existen dos tipos de ciclooxigenasa. Existe la COX-1 y la COX-2. La COX-1 se produce en todo el cuerpo y la COX-2 exclusivamente en el lugar de la lesión. Por lo general, los inhibidores de la ciclooxigenasa exclusivos de la 2 se dan sobre todo en patología traumatológica. Suele darse en patología traumatológica porque precisamente son fármacos que se tienen que tomar por bastante tiempo. Uno de los fármacos que inhibe los dos tipos de ciclooxigenasa es el diclofenac. Y es un fármaco que antes se utilizaba prácticamente y exclusivamente para todo lo que era patología traumatológica. Una distensión, un esguince, lo que fuere. Una contusión. ¿Por qué? Porque es muchísimo más efectivo con respecto a los otros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de potencia y eficacia de los fármacos? Acá sí los podemos comparar y podemos ir a volver a ver esos conceptos. Si yo tomo una dosis de diclofenac, yo ya sé que va a ser mucho más efectiva que una dosis de paracetamol para calmar un dolor de una distensión muscular, por ejemplo. Entonces, pero también es mucho más gastrolesivo. Bien. A ver que Federico hace una pregunta. Entonces, ¿los COX son inhibidores de la ciclooxigenasa y por ende disminuyen las prostaglandinas? No. En realidad los AINES son inhibidores de la ciclooxigenasa. La COX en realidad es una sigla de ciclooxigenasa. Decir COX y ciclooxigenasa es lo mismo. Vendría a ser la abreviatura COX. Yo soy Verónica, pero me dicen Vero. Es más cortito. COX es el Vero de la ciclooxigenasa. ¿Ahí quedó Entonces claro? los COX no son AINES. No, los COX, perdón, los AINES son antiinflamatorios no esteroides. COX es lo mismo que ciclooxigenasa, que es la enzima que se ocupa de la producción de prostaglandinas. Está bien, gracias. Muy bien, dice Marcelo, es una enzima. Andrea, profe, hay una medicación, Bloquium COX, se nombra así directamente, es droga, en droga es etinocoxib. Sí, es otro AINES. Otro AINES. Otro de los AINES, el Bloquium es el nombre comercial. El nombre del fármaco es toricoxib. Y sí, teóricamente hace muchísimo menos daño en el estómago. Lo cual no quiere decir que no lo haga. Y sí, hace daño a la billetera, exactamente. Obviamente, es lo que yo les decía hace un ratito, pero provocan menos acidez, pero son bastante caros. A ver, acá hay más preguntitas.
Stephanie, ¿puede explicar lo de la aspirina otra vez? Porque, ¿por qué no es recomendable si es un antiplaquetario? En realidad, y acá nos vamos a meter un poquitito más con la aspirina para explicar precisamente esto. Esto de que sea antiplaquetario, para cualquier persona puede provocar una hemorragia. Una hemorragia no es recomendable para nadie, excepto para una persona que tenga problemas cardiovasculares. Cualquier persona que tenga problemas cardiovasculares va a tener lo que se denomina su hemodinámica, su circulación sanguínea, por decirlo de alguna manera, como más fuerte, más acelerada, más apretada. Es como que la sangre tiene que circular por, obviamente, vasos con un menor calibre. Al tener menor calibre, por eso yo lo explicaba como cuando apretás una manguera, estás regando las plantitas y apretás la manguera para que el agua salga más lejos, ¿no? Bueno, con la sangre pasa exactamente lo mismo. La arteria está tapada por dentro, la sangre va a circular mucho más turbulenta, porque tiene que vencer ese collo ahí, que tiene esa piedra que tiene ahí en el medio y no puede circular. Entonces toda esta turbulencia que lleva la sangre, en algún momento me va a romper esa placa de ateroma, y al romper esa placa de ateroma, va a activar a las plaquetas. Cuando activó a las plaquetas, puede llegar a hacer que se tape totalmente. Y si se tapa totalmente la arteria, obviamente va a terminar provocando un infarto. Que no necesariamente tiene que ser en el corazón. Hay infartos en cualquier órgano. Me hiciste acordar que yo les dije que les iba a buscar una fotito, es lo que estoy buscando, espero tener la mano. El otro día estuve lamentablemente limpiando el teléfono porque no me entraba nada, y ahora la perdí, no la tengo más. Después se las comparto en el grupo, para que vean cómo es una arteria por dentro cuando está tapada, y obviamente esto la turbulencia de la sangre me la puede romper, me la puede lastimar, atraer a las plaquetas, que las plaquetas me formen el tapón plaquetario y terminar tapando la arteria. Es por eso que en este tipo de personas se utiliza la aspirina precisamente para que no se forme ese tapón plaquetario, para que no me tape la arteria. Pero, en realidad se utiliza la aspirina de 100 miligramos, la aspirina común y corriente, la aspirina, la vallaspirina, trae 500 miligramos de ácido acetil salicílico, o aspirina. Ácido acetil salicílico y aspirina es lo mismo. La aspirina común y corriente que tomamos nosotros obviamente, es de 500 miligramos. La de 100 miligramos, la que es para dosis pediátrica, la aspirineta, la rica, alcanza para impedir este efecto plaquetario. Con 100 miligramos inhibo la agregación plaquetaria. Pero no nos alcanza para bajar la fiebre, no nos alcanza para calmar un dolor. Ustedes imagínense que a veces una aspirina común y corriente de 500 miligramos no nos alcanza para cualquier dolor. No nos alcanza para un dolor, no nos alcanza para bajar la fiebre, pero sí nos alcanza para impedir la agregación plaquetaria. Y también
volvemos al tema de los efectos adversos, la aspirina de 500 miligramos me va a producir muchísimo más acidez, porque es mayor la cantidad de prostaglandinas que inhibo, que con una de 100. Esperen que leo lo que dice acá en el chat. María Cruz se cortó, no sé si fuiste una más. María Cruz, ¿volviste? Después igual voy a subir el video, así que no hay problema. Es carísimo, cuenta Marianela, del ericotoxib. Bárbara, el meloxicam también. El meloxicam también es otro AINES, también actúa de la misma manera. O sea que tienen la sangre espesa, pregunta Stephanie. Volvemos a lo anterior. En realidad no es que tenga la sangre espesa. La sangre es común, igual que la del resto. Esto de que la sangre espesa hace que la sangre sea menos espesa, en realidad es una forma de decirlo para que sea un poco más sencillo de comprender. Porque si vos le hablas a una persona que viene a buscar este tipo de fármacos en el mostrador de la farmacia, no, porque es un antiagregante plaquetario y ahí impide que si se rompe la placa de ateroma se forme el tapón plaquetario y que pueda... O sea, no te van a entender nada, esa es la realidad. La persona que va a comprar este tipo de fármacos obviamente no tiene por qué conocer todo esto. Entonces, no, es porque la sangre está espesa y esto te la hace menos espesa. Pero la realidad, o sea, nosotros ya estamos en una etapa en la que debemos conocer esto, que es lo técnico, y básicamente es eso. Impide, vuelvo a repetir, impide la agregación plaquetaria, impide que se forme el tapón plaquetario que me taparía la arteria. Me la taparía, y cuando se tapa totalmente la arteria, va a dejar sin irrigación el órgano al cual estaba llevando sangre. Y al dejarlo sin irrigación, va a provocar un infarto. Y vuelvo a repetir, un infarto se puede dar no solamente en el corazón, puede haber en el cerebro, puede haber en los pulmones, puede haber en un músculo, puede haber en el intestino, puede haber en un montón de lugares, en cualquier lugar en realidad de nuestro organismo. Lo que pasa es que si hablamos de frecuencia, obviamente van a ser mucho más frecuentes los graves. Y esto está más que nada también relacionado con la cantidad de arterias que lleguen a un lugar. Al corazón hay 3 arterias. En el corazón hay 3 arterias. Y necesito las 3. Si se me tapa una, estoy medio frita. El estómago recibe toda una cantidad de arterias muy grande, tiene toda, se llama coronaria estomática, que me da la vuelta por todo el estómago. Entonces si se me tapa una no me va a pasar nada. Pero si se me tapa una arteria en el corazón, obviamente va a provocar un infarto. Y un infarto es grave. Puede que no me muera de un infarto en el estómago, pero sí me voy a morir si tengo un infarto grande en el corazón. Karina pregunta, profe, ¿puede ser que en algún tratado con anticoagulantes se recomiende igual el uso de aspirina a diario? En realidad sí, porque son cosas diferentes. La anticoagulación no es lo mismo que el antiagregante plaquetario. La coagulación tiene 2 partes. Tiene una parte, lo que se llama hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, que es lo primero que va a ocurrir, va a ser precisamente por las plaquetas. Y esta va a estar inhibida por esta aspirina de 100 miligramos.
Y el anticoagulado, que se utilizan otros fármacos diferentes, que impiden ahí la formación en realidad del coágulo, de la pelotita. Una cosa es el taponcito, o sea, la curita, que se acuerdan que habíamos hablado que era similar a una curita que me tapaba la lastimadura. En cambio, la coagulación lo que va a hacer es hacer un tapón bastante mucho más grande e importante. Entonces, es como que el anticoagulado, que por lo general se usa la warfarina, y hay otros fármacos que eso ya los vamos a ver un poco más adelante, van a actuar a nivel de los factores de la coagulación, que son estas sustancias que también están en la sangre, y que van obviamente a producir ese coágulo, no van a producir el tapón plaquetario. Es como si yo quisiera, por ejemplo, a ver, tengo una botella y la quiero poner acostada en la heladera. Obviamente si la dejo abierta se me va a derramar el líquido. Si yo le pongo una tapita normal, lo más probable es que empiece a perder. Si yo le pongo, aparte de la tapita, le pongo algún pedazo de plastilina alrededor del pico para que no se derrame, ahí lo más probable es que logre que no se me derrame nada. Y yo lo que estoy buscando es que no se me derrame nada. Pero hay personas que necesitan. Eso ya lo vamos a ver un poquito más claro cuando veamos los anticoagulantes. A ver. Antonella, entonces es una ACV, es un infarto en el cerebro. Sí, un accidente cardiovascular de tipo isquémico es un infarto en el cerebro. Ojo que con los ACV también puede haber ACV hemorrágico. Eso también después lo vamos a ver. Bien. ¿Por qué algunos AINES son antipiréticos y otros no? Muy bien tu pregunta, Lucía. La realidad es que acá, si bien todos comparten las mismas acciones farmacológicas, todos podemos decir que son antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Algunos van a ser más efectivos que otros para algunos, para algunas de estas acciones farmacológicas que otras. El paracetamol es muy bueno como analgésico, es relativamente bueno como antipirético, pero es relativamente malo como antiinflamatorio. Como antipirético, me parece que, por ejemplo, un diclofenac. Un diclofenac no te va a bajar la fiebre, pero es un excelente analgésico y un excelente antiinflamatorio. Más que nada, o sea, como tienen, si bien todos comparten esto de la inhibición de la ciclooxigenasa, obviamente algunos van a tener un poco más de efectividad que el otro con respecto a todas las indicaciones que se la puede utilizar. Básicamente, acá habla de un poco de la eficacia con respecto. O sea, cuando nosotros hablamos de la eficacia de un fármaco, o sea, yo no lo puedo relacionar entre todos los efectos para los cuales yo lo voy a usar. Si yo voy a considerar la eficacia de un fármaco, obviamente lo tengo que considerar para el mismo aspecto. Entonces, sí, y varía mucho, más que nada, sobre todo varía por la composición química de todos estos fármacos, de estos grupos, básicamente eso. Pero ustedes recuerden, sobre todo para el mostrador de la farmacia, que los mejores como antipiréticos son ibuprofeno, aspirina y en último lugar el paracetamol. Como antiinflamatorio, cualquiera. Como analgésico, sí, el diclofenac por lo general hay que acompañarlo con un protector gástrico, precisamente por esto. Como antiinflamatorio, cualquiera. Como analgésico, cualquiera. Y
ya que salió al ruedo el tema de la dipirona, la dipirona es uno de los AINES que mayor eficacia tiene con respecto a la fiebre. Es el mejor antipirético que existe, el mejor. Pero tiene un efecto adverso muy, muy grave, que por eso está prohibido en Estados Unidos, y es que produce aplasia medular. Puede producir, no es que produce, puede producir aplasia medular. ¿Qué es esto de la aplasia medular? Desaparecen todas las células de la médula ósea, todas las células sanguíneas, todas las células madre de la sangre. Si la médula ósea no puede fabricar células sanguíneas, estamos al horno. Es incompatible con la vida. Obviamente, sigue siendo un fármaco que acá se utiliza y tiene, yo les diría que prácticamente 2 indicaciones formales. 2 indicaciones formales. El resto hay que tratar de evitarla. Una de las indicaciones formales del uso de la dipirona es en niños cuando tienen fiebre muy alta. Cuando hablo de fiebre muy alta es por encima de 39. ¿Por qué? Porque ese niño con fiebre de 39 puede llegar a hacer una convulsión febril. Si bien esta convulsión febril no quiere decir que después ese niño sea epiléptico, que haya tenido una convulsión no significa que tenga riesgo de desarrollar después una epilepsia, pero convengamos que un niño de 2 años, meses, haciendo una convulsión, los que son papá piénsenlo, no. Y el otro riesgo es que el niño, mientras está haciendo una convulsión, obviamente se pueda golpear. Si se golpea, se va a lastimar. Ustedes piensan que la cabecita de los bebés, de los niños, todavía los huesos del cráneo no están totalmente cerrados y son más frágiles. Sí, María Fernanda, querías preguntar algo. Perfecto. Bien, entonces, ese es uno de los usos, formales. Niño con 39 grados de temperatura para arriba, está indicado formalmente la dipirona. Porque yo tengo que solucionar el problema ahora. De ahora, que el niño no me haga más convulsiones, que no haga más convulsiones febriles, porque puede tener consecuencias. No que después desarrolle una epilepsia, pero sí puede tener lesiones traumáticas. Después, si le produce aplasia medular, bueno, se solucionará, pero yo ya impedí que el niño tenga una lesión traumática, un traumatismo cráneoencefálico. Convengamos que no es lo mismo. Yo siempre que aplico un tratamiento, aplico por el problema de hoy, ahora. Un efecto adverso que puede o no puede aparecer, y en el tiempo, si es que aparece, lo trato. La otra, no, Antonella pregunta si en un solo uso puede aparecer. Por lo general con un solo uso no. Anda nomás, Marianela. Con un solo uso no necesariamente puede aparecer, pero la realidad también es que cuanto más frecuentemente se use, más probabilidades hay de que aparezca este efecto adverso. Yo les digo la verdad, yo soy de la época de la Novalgina. Yo cuando era chiquita,
A mí me daban Novalgina, así, tenía 37 y ya me daban Novalgina. Nunca me pasó. La realidad también es que es un efecto adverso muy raro de que aparezca, pero si aparece. Hoy por hoy tenemos otras cosas que no tienen este efecto adverso. Tratemos de usar esas cosas. Les digo porque se van a encontrar muchas veces que van a ir a buscar Novalgina, así porque sí. Hágame Novalgina. No, la Novalgina es lo único que le baja la fiebre. Pero ¿tiene realmente una fiebre de 39 para arriba como para que corra riesgo de hacer una convulsión febril? No, entonces no. La otra indicación formal del uso de la Novalgina es en pacientes con HIV, ya en la etapa del SIDA, que tienen como infección oportunista hongos cerebrales. Yo lo tengo que matar de alguna manera, porque si no se me va a morir el paciente, tengo que matar los hongos, no al paciente. Y entonces, sí, aspirinetas también nos daban, dice Fernanda. Las comíamos como caramelos. Bueno, a este paciente que tiene HIV y tiene esta infección oportunista por hongos, se utiliza un medicamento que se llama anfotericina B. La anfotericina B, que se da por vía endovenosa, levanta la fiebre que es impresionante. Entonces, obviamente, previo a la infusión de anfotericina B, se hace una dosis de Novalgina o dipirona, que es el nombre del fármaco, para impedir que le aumente mucho la fiebre. Con algunos tratamientos oncológicos también se hace lo mismo. Esas son las indicaciones formales. Después, obviamente, los chicos que trabajan en farmacia, si ven cualquier paquete de cualquier cajita de dipirona, van a ver que es de venta bajo receta. Vamos al chat. Dice, profe, hay Novalgina en comprimidos, pero es lo mismo que el jarabe porque sale hasta más barata. Sí, es lo mismo, con la diferencia que el jarabe es para los niños. Por los niños es muy raro que puedan consumir comprimidos. Andrea, la dipirona hay gente que no tiene alergia y de un día para el otro le dan alergia. ¿Por qué? Sí, bueno, la dipirona es uno de los fármacos que también suele tener bastantes reacciones alérgicas. Esto es una característica de una reacción alérgica. Yo pude, para poder saber, ¿se acuerdan que habíamos hablado con esto de las reacciones adversas? Que había algunas que eran idiosincráticas, que aparecían sin saber por qué, que no sabíamos por qué carancho aparecían, y que eran muy similares a las reacciones alérgicas. Para que sea una reacción alérgica, yo tengo que haber estado expuesta. Sin exposición previa no hay reacción alérgica, porque la alergia no es otra cosa que una hiperreactividad del sistema inmunológico. Reacciona en forma exagerada el sistema inmunológico. Eso es una alergia. Pero si yo no estuve expuesta a eso, nos queda menos de un minuto. Si yo no estuve expuesta a eso, nunca me sensibilicé, es una reacción idiosincrática. Justo iba a preguntar por qué durante mi niñez le dan... Bien. ¿La dipirona es Novalgina? Sí. La dipirona es el nombre del principio activo, Novalgina es el nombre comercial. Lo que pasa es que es el que es como la buscapina. La buscapina en realidad es iosina, pero todo el mundo lo conoce como buscapina. O como Sertal, que es propinoxi, todo el mundo lo conoce como Sertal. Pero bueno. Ahora sí, chicos, se nos está por terminar, se nos está por cortar en cualquier momento.
Así que si no llego a decirlo, se los digo después por el grupo. Lean, vayan leyendo cada uno de los AINES en particular, porque vamos a ir, en la clase que viene, vamos a ir profundizando